Bienvenidos a Después de la Noticia, el podcast donde le damos la información y mucho más en una nueva entrega, arrancando la semana con energía y con buenas informaciones. Sabemos que este fin de semana pasaron muchas cosas. Juan, cuéntame. Bueno, saludo por supuesto Gaby y a los amables televidentes que nos siguen y también a través de las redes sociales. Hoy contenido interesante a comentar básicamente de todas estas informaciones que, bueno, nos llegan concluyendo la semana pasada e iniciando esta semana, hoy lunes, donde, bueno, hay temas importantes en materia de justicia, en materia política, bueno, y así anda el ambiente en el día de hoy, ya que también el tránsito tiene sus actividades importantes que hay que comentar en el día de hoy, Gaby. No, sí, yo creo que me he encomendado la tarea de semana tras semana preguntar acerca del tránsito y pregunto por llevar una cronología, ¿verdad? Claro, es que si nosotros no lo socializamos, la pregunta es quién lo va a hacer. Y el pueblo lo está sintiendo. Hoy amanecía la ciudad con la prohibición del giro a la izquierda en la Kennedy con Núñez, una calle muy concurrida, y justamente la Núñez siendo dentro de esas calles que son la Carmen Mendoza, la de Fillo, que son también bastante concurridas, pero la Núñez es una calle que tiene muchos negocios, tiene mucha vivienda, es una calle primordial y que culmina con Downtown Center abajo, que sabemos que también es una plaza muy concurrida aquí en República Dominicana. Entonces, la medida, como igual que todas las otras, entiendo que es algo que tenemos que nosotros acoger primero y luego de ver cómo va funcionando, poder criticar. Sin embargo, lo que vimos hoy, las primeras imágenes que vimos, los videos, las fotos que nos llegaron, y también en nuestros compañeros que pasaron por ahí y preguntaron a quienes están viviendo en carne propia, y a los conductores, claro, es que por lo menos hoy ha sido un caos. Bueno, sí, realmente se ha venido haciendo gradualmente estas iniciativas del Intrans, DGC y por supuesto del gobierno, con finalidad de buscar viabilizar el tránsito. Ese es el objetivo principal que se tiene. Claro. Sin embargo, sabemos que, como tú has expresado, Gaby, en intersecciones como la Kennedy, donde sabemos que con Núñez de Cáceres diariamente se mueven, y allí también, además del transporte privado, sabemos que también hay un flujo de transporte público, conductores, autobuses, minibuses que se transitan por esa importante vía y que tiene también intersecciones importantes. Tú mencionabas algunas de ellas, pero también la 27 de febrero, claro, que sabemos que ahí se hacen a veces también la cantidad de conductores que transitan diariamente por la zona. También ahí el semáforo dura quizá un poquito más y todo esto. Entonces se está buscando no girar allí. Esto hay que saber que, como tú has expresado, hay una cantidad importante de negocios y que también cuando se hacen este tipo de medidas también hay que tener alternativas. No sé si las autoridades llegaron a poder desplegar una alternativa, alertar o más bien informar a los conductores que trabajan, que viven por la zona de ese tipo de acción. Ya sabemos que se había anunciado, ¿verdad?, con previa antelación, pero si esas medidas realmente tuvieron el impacto hoy, parece que no fue así, todavía no se han adaptado los conductores. Se habla de que entre 45 minutos y casi una hora transitar por allí los conductores que... ¿Y solo en ese tramo? Solo en ese tramo. Entonces eso también es un tema que hay que ver si es viable y si hay otra alternativa, porque sabemos que en algunos sectores, en algunas partes también, como aquí en la Lincoln, donde se tomaron algunas medidas en la López de Vega, algunas se dejaron implementadas, otras tuvieron como que viabilizar, porque sabemos que allí se puso la cosa un poquito difícil. Entonces, si la intención es esta y que todos lo apoyamos, de que se pueda tener resultados favorables para viabilizar el tránsito, pero es una prueba de fuego, sobre todo en esas calles, esas importantes avenidas, donde sabemos que lamentablemente
cuando se dan este tipo de cosas, se pierde dinero, se pierde tiempo, claro. Y eso es una especie de caos que tampoco se quiere al final del día. No, y que una de las razones por la cual vemos tanto estrés en las calles, vemos que por cualquier roce de cualquier carro, por cualquier cosa, de una vez tenemos un altercado. Pero mira, Santo Domingo, y más el Distrito Nacional, pero Santo Domingo, creo que podríamos decir República Dominicana, pero me voy a especificar aquí con Santo Domingo, tiene la particularidad que, como mencionábamos anteriormente, que combina mucho el tema de las casas, los sectores con los negocios, con el tema de los negocios. Entonces aquí se da el tema, claro, sea el tema también de negocios en avenidas principales como la Núñez, como la 27, como la Kennedy, que no tienen después el tema de los parqueos. A veces cuando se intentan parquear generan tapones, cuando intentan acceder a esos negocios generan tapones, y una casa, un edificio de una familia que tenga, vamos a suponer, un edificio de 12 pisos, que tenga casi 20 miembros de familia, evidentemente si salen a la misma hora van a generar tapones. Entonces se combina también el tema de los negocios, se combinan los colegios, todo abre a la misma hora. Realmente, cuando vemos este tipo de medidas, sabemos que es para algo positivo, pero si no buscamos medidas ya a mayor escala, una medida que realmente impacte tal vez el cambio de horario de algunas actividades, que no se le permita a todo el mundo empezar a la misma hora, porque es, como te digo, es muy caótico. Y aquí, por ejemplo, en sectores que realmente no tienen negocio, ponte el caso de Bellavista, por ejemplo, que no es un sector con mucho negocio, o el Mirador Sur, que son ya más de casa. Sucede que cuando ya entran a la Núñez o a la Sarasota o a la Rómulo, tienen la misma realidad, que es que están entaponadas aún teniendo esas medidas. Entonces aquí también hay que ver el tema de la planificación urbana. Eso es algo muy importante, porque vemos cómo por haber tenido una fallida planificación urbana es que tenemos todavía esta situación del tapón. Bueno, Gaby, yo creo que es fundamental. Yo estuve dándole seguimiento a las intervenciones que se están realizando, la zona que se conoce como Pintura, y también básicamente ahí donde está la Plaza de la Bandera. Sabemos que ahí se están haciendo paso a desnivel. Básicamente esos conductores, esos vehículos que vienen también de la parte sur, la sur, que conecta hacia el Distrito Nacional, lo veo que va muy avanzado. Eso va a ser de gran impacto y positivo, entiendo yo, ¿no? Para toda la población que reside aquí en Santo Domingo, y para viabilizar las personas que tienen que hacer carga y todo lo demás. Yo creo que va a ser positivo, porque ya vemos que se está dando resultados, aún a pesar de que es un solo tramo que se ha aperturado, porque se está trabajando en el otro, y ya se siente un poco más fluido ahí, en esa cabecera ahí, que tiene que ver con lo que se le conoce como Pintura, que básicamente la prolongación 27 de febrero con la avenida Aguiar, ¿verdad? Sí, Isabel Aguiar. Y sabemos que esto, al igual que el 9, sabemos que todavía está como un poquito pesado en cuanto a la hora pico, pero ya se ve que va avanzando y avanza rápido. Este tipo de obras yo creo que se toman su tiempo, son importantes y son de las cosas que yo creo que son positivas, al igual que se pueden ir también tratando de planificar básicamente también los vehículos de carga. También, se hizo esfuerzo, eso sí se hizo esfuerzo, y se ha estado haciendo esfuerzo para los autobuses, ¿verdad? Que son de carga, de movilizar los pasajeros, de que estuvieran, ¿verdad?, en las afueras de la ciudad. Yo creo que eso también podría tener un impacto positivo que se podría tomar en cuenta, y que las rutas alimentadoras puedan accesar y mover a los pasajeros. Al igual que el metro de los Alcarrizos, también creo que va a tener su impacto. El teleférico se ha visto también. Son un sinnúmero de, ¿verdad?, acciones, medidas que quizás se están tomando. Se lleva tiempo, y también la educación vial es fundamental, de que los conductores conozcamos y demos la importancia que reviste, además de la planificación de los horarios que hablábamos, Gaby, en semanas anteriores, y que sí, que se ha implementado, pero que todavía como que falta un poquito más de, no sé si costumbre o si planificación,
para que siga viabilizándose el tránsito vehicular en la República Dominicana. No, y dentro de todas las características, vamos a decir, soluciones, mejor dicho, que podríamos encontrar el tránsito, yo siempre he pensado que el tema del transporte masivo, cuando estamos hablando de monorriel, de metro, de buses, es realmente la apuesta, porque aquí tenemos la particularidad de que tenemos un transporte casi que privado, cuando hablamos de los motoconchos, de los carritos públicos, cuando hablamos de ese medio de transporte que usa y utiliza el dominicano día tras día, que es incluso su modo superandi, vamos a decir, para poder transitar en la ciudad, a veces se sienten hasta personalizados, porque tú lo ves que se paran donde quiera, no tienen un control en ese sentido, manejan a veces de una manera dudosa. Son este tipo de cosas que yo entiendo que en una ciudad no se puede permitir. Y siempre, y justamente aquí hablábamos hace semanas de ejemplos, tenemos que tomar ejemplos de grandes ciudades con una alta densidad, como es el caso de Ciudad de México, como es el caso de Barcelona, como es el caso de Nueva York, que son ciudades que se han visto en esta problemática y han recurrido a esto, transporte masivo. Son ciudades que incluso sus metros se estudian en las universidades por cómo han utilizado esto como alternativa. Nosotros tenemos que apostar por eso mismo, por transporte masivo, por más servicio, un mejor servicio, vamos a decir, un servicio más cohesionado de guagua, de buses, un servicio más amplio del metro. El monorriel es una muy buena alternativa y que entiendo que también es una medida que va a ayudar mucho a conectar la ciudad. Pero si nosotros seguimos dejando que el tema, por ejemplo, de los motoconchos, de los carritos públicos, que esa sea la apuesta del transporte en Santo Domingo, realmente va a ser muy caótico, ya que tenemos, como bien decíamos, una gran cantidad de medidas que se conjugan para que el tránsito aquí sea imposible a ciertas horas y que solamente fluya con agentes de la DGCET, que entiendo que ese no debería ser el modo superandi ni siquiera a futuro, porque nosotros tenemos que mutar de eso, tenemos que salir de ese problema de tránsito que tenemos en República Dominicana, Juan. Sí, mira, Gaby, tú sabes que tenemos muchos temas interesantes iniciando la semana. Otro tema es, y una noticia positiva desde el punto de vista económico, es la Junta Monetaria ha tomado una serie de medidas también para contrarrestar el alza que llevaba el dólar. Sabemos que se había deslizado, ¿verdad?, unos puntos importantes y que eso también tiene un impacto. La Asociación de Bancas Múltiples de la República Dominicana, el ABA, también ponderó positivo de que la Junta Monetaria haya tomado las medidas pertinentes para que el dólar comience a lograr su estabilidad y que obviamente esto también se pueda beneficiar sobre todo a los sectores productivos, que sabemos que cuando esto ocurre, de que ya se vuelven a los niveles, esto evita alza en productos básicos y también materias primas y demás, porque sabemos que todo esto se compra en dólares. Entonces, se está ponderando, se valora ya la decisión, creo que ya ha bajado alrededor de 63 y punto y algo, y que va a ir gradualmente según ya las informaciones que han dado las autoridades correspondientes, también de que se ha liberado parte o una cantidad importante de dinero para las pymes y otros sectores que puedan dinamizar un poquito más ¿verdad?, el flujo económico, a sabiendas de que también ya estamos en el último trimestre del año y que las autoridades tienen el compromiso, ¿verdad?, de que la estabilidad y el crecimiento económico no se detenga en ese sentido y que es fundamental básicamente la estabilidad, a sabiendas que obviamente por la situación en Estados Unidos, que es donde, ¿verdad?, se incrementa todo esto y tiene un impacto directo en países como la República Dominicana, saludamos de que se estén tomando las medidas pertinentes, como incluso el propio presidente Luis Abinader la semana pasada lo expresaba, que ya ellos tenían más o menos las mediciones y el control de que no iba a seguir disparándose la tasa del dólar frente al peso dominicano. Sí, justamente la semana pasada aquí teníamos una entrevista en la que tocábamos todo este tema del dólar y la importancia que tiene, y nos preguntábamos justamente qué iba a hacer tanto el Banco Central como la ABA para resolver este tipo de problemas, ya que el dominicano se alarma mucho. Sabemos que históricamente hemos cogido de referencia el dólar y vemos el dólar subiendo y ya entendemos que hay crisis. Aunque, por ejemplo, hay muchos sectores que se ven afectados con la alza del dólar, como por ejemplo el sector inmobiliario.
aquí tenemos la costumbre de que muchos de los alquileres se pagan en dólares. Y efectivamente, si el dólar sube, también va a subir, o sea, va a subir el precio del alquiler, y mucha gente se ve afectado por eso. También el sector construcción se ve sumamente afectado cuando se ven este tipo de alzas, porque como tú bien decías, el tema de los materiales, los productos, se compra en dólares. Entonces, sí, el gobierno siempre ha manifestado que se ha tenido todo bajo control, que se esperaba incluso que el dólar subiera, pero como hablamos también la semana pasada, cuando algunos economistas decían que el dólar podía llegar a 65, incluso se le tildó de locos. Pero sí, efectivamente la tendencia iba hacia ese crecimiento que hoy estamos viendo del dólar. Pero desde aquí les invitamos a no preocuparse, porque con temas así que son tan importantes, cuando hablamos, por ejemplo, del dólar, que el dólar es un sentimiento casi que nacional, sabemos que el gobierno va a apretar y va a intentar tomar las medidas pertinentes. Pero Juan, mira, el fin de semana estuvo muy cargado de política, pero también de mucha polémica. Incluso habló el presidente. Y aquí te voy a leer unas palabritas que dijo el presidente en su red social, porque están cargadas de muchos mensajes. Muchos mensajes de muchos mensajes. Y subliminales. Mira, y cito, el presidente dice: durante estos 5 años he luchado contra la impunidad y la corrupción. En coherencia de ello, envié el informe que revela irregularidades en Senasa directamente a la procuradora Jenny Berenice, como una advertencia adicional a los funcionarios de mi gobierno para que no se equivoquen. Hoy quiero recordarles que puedo tener buenos amigos, pero jamás cómplices. En mi gobierno no permitiré impunidad de ningún tipo. Bueno, Gaby, mira, yo me tocó, ¿verdad?, darle seguimiento a esos temas este fin de semana, justamente cuando de repente se convocó de parte del Palacio Nacional, la vocería, ¿verdad?, que dirige Félix Reina, y también Alberto Caminero y las demás autoridades que informan sobre lo que, ¿verdad?, se trata en el Estado y en el gobierno básicamente. Y en esa rueda de prensa el propio Félix Reina, su calidad de vocero, informó de que se había depositado el superintendente de salud y riesgos laborales, Seara Hatton, y también el director actual, que es nuevo básicamente de Senasa, quienes depositaron, ¿verdad?, esos documentos donde alegadamente o supuestamente, porque, ¿verdad?, ahora va a lo que es la justicia, de que habían irregularidades en el uso quizás de los recursos, y sobre todo en esa entidad y en ese seguro que es básicamente el principal seguro de los dominicanos, porque, ¿verdad?, es una cartera bastante amplia, y esto es una muestra de quizá parte de los ejes fundamentales que ha venido ejecutando el presidente Luis Abinader, básicamente, donde hablaba y siempre ha estado haciendo énfasis cada cierto tiempo de la importancia de la transparencia, del buen uso de los recursos del Estado, y que no va a permitir, y una muestra de ello es esta, de que, y mandando un mensaje como este, es también una advertencia directa a los funcionarios de que, miren, ustedes están designados a honrar su función y a trabajar, y sobre todo darle buen uso a los recursos del Estado con políticas públicas, pero si cruzan las rayas, como dicen, si cometen actos indebidos, van a tener que verse directamente a la justicia, y una muestra de eso, ya esos documentos están en manos de la Procuraduría General de la República, y el presidente Luis Abinader, que ya lo ha reiterado en varias ocasiones, no va a ser, ¿verdad?, benigno o con paño tibio para este tipo de acción. Vamos a ver cómo se ventila esto ya desde el punto de vista del seguro Senasa, que sabemos que se ha hablado de ciertas irregularidades, que ahí las autoridades también están pendientes. Y bueno, yo creo que esto es un mensaje, repito, que le debe llegar directamente a los funcionarios, independientemente de la posición, el cargo o incluso la amistad que pueda tener o acercamiento con el presidente Luis Abinader, porque él sí ha dejado claro, repito, de que en eso no tiene contemplación con nadie. Y este mensaje que se publicó, que en ese momento generó, ¿verdad?, reacciones de inmediato, es una muestra de que, bueno, los funcionarios tienen que ponerse, ¿verdad?,
a cumplir con lo correspondiente y aclarar todos los procesos, sobre todo en estos momentos de que el Estado, no solamente el presidente Luis Abinader demanda, ¿verdad?, que todo sea transparente y que se actúe de manera como se debe actuar desde el gobierno, sino también la población en sentido general está pendiente de que los recursos sean y vayan en favor de las políticas públicas de la ciudadanía para evitar situaciones como esta, y vamos a ver cómo termina esto en la justicia. No, sí, creo que todo gobierno quiere evitar situaciones o escándalos de tal magnitud, sí. Pero también entiendo que Abinader y su gobierno, su estructura gubernamental, han priorizado limpiar su imagen, que no nada quede tachado, o por lo menos el gobierno central, saber que ellos desvincularse de este tipo de actos, porque evidentemente cuando nosotros viviendo en el país que vivimos, un país totalmente de estructura presidencial, a veces podemos decir que todo es culpa del presidente, pero evidentemente un presidente no puede controlar todo un país o todas las estructuras. Y más aún si da la confianza a un funcionario. Claro, exacto, y que incluso es como él bien dice, yo puedo tener amigos, pero yo no tengo cómplices. Él nombra a una persona, ya que esa persona haga y deshaga, es un tema que también, eso tiene un poquito de doble vara, porque sabemos que sucedió en el caso de Danilo Medina, pero sí sucedió dentro de su familia, que creo que son casos un poquito diferentes. Pero el punto es que estas situaciones se dan en todos los gobiernos, no es algo independiente del PRM o del PLD o de la Fuerza del Pueblo. Los casos de corrupción se dan en todos los gobiernos y creo que en todas las partes del mundo, independientemente de lo más democrático que sean aquellos países. Aquí podemos ver un caso que evidentemente algo andaba mal. Y digo que algo andaba mal porque cuando vemos el déficit de SENASA, que desde hace meses se dice que SENASA está en quiebra, sí, que va a haber que inyectarle una gran cantidad de dinero, tú preguntas cómo el seguro de casi el 49% de los dominicanos, sí, porque justamente la semana pasada salía un dato de que 49% de la población vive del gobierno. Entonces, si vive del gobierno o vive gracias al gobierno, este seguro que van a tener. Claro. Entonces, este seguro de casi la mitad de la población dominicana, o tal vez más de la mitad de la población dominicana, cómo este seguro puede presentar tal déficit. Hay quienes lo achacaban a la pandemia, que es evidente que se utilizó mucho más este servicio, pero aquí entonces tendríamos un caso de mala administración, independientemente de corrupción. Había una mala administración, o es lo que parece, es lo que se está intentando demostrar. Pero entonces, cuando se investiga, se encuentran este sinnúmero de fraudes, y ahí hace un poco más sentido el caso de que una entidad como SENASA, que se supone que tiene asesores en todo tipo, presente, Juan, un quiebre o presente un déficit tan grande como el que va a haber que inyectarle. Claro, subsidiarlo básicamente, buscar recursos. Hay que revivir SENASA, como quien dice, en ese sentido. De recursos importantes que se ha hablado de inyectar, porque, bueno, lo importante de esto también, que las autoridades han informado de que el servicio se va a seguir dando, que no hay ahí quizá intención de afectar a ninguna persona que forme parte o que esté dentro de lo que es la cobertura de seguro SENASA. Yo creo que eso lleva también cierta tranquilidad, porque sabemos que también si una persona que tiene cualquier condición de salud tiene un seguro y entonces ve que hay situaciones de que si hay corrupción, de que si no está funcionando bien, entonces esto crea ruidos y crea cierta incertidumbre en los usuarios de este seguro, pero que las autoridades expresen e informen que también, pese a esta situación y estos casos que se están llevando ante la justicia, se va a seguir dando el servicio. También esto lleva tranquilidad. Vimos que incluso este fin de semana el expresidente Danilo Medina en una asamblea también como que, ¿verdad?, hizo importantes críticas, obviamente de la oposición, al gobierno que encabeza Danilo Medina, el presidente Luis Abinader, y hacía una serie de referencias de ¿verdad?, situaciones que ellos entienden que no se están cumpliendo. Y bueno, vamos a ver, porque siempre estos temas hoy, que sabemos que se lleva a cabo ya lo que concerniente a la semanal que está prevista para esta tarde, ¿verdad?, y el día de hoy, y vamos a ver cómo esto, en momentos que también la fuerza del pueblo estaba eligiendo
Gaby, una cantidad importante de su dirección ejecutiva, tengo entendido. Sí, incluso se volvió a ser elegido, para sorpresa de nadie, el expresidente, el profesor Fernández. Creo que, Juan, para ir tocando parte por parte, en el caso del PRM y ciertamente Abinader, hoy se va a esperar muchas respuestas, porque cuando hace semanas le preguntaban a Abinader por Senasa, él incluso se hizo el que no sabía. Él decía, no, pero Senasa no está en quiebra. Entonces, hoy, que tenemos incluso fraudes en Senasa que todavía quedan por probarse, pero que sí se han investigado y que ya se han sometido a la Procuraduría, entendemos que sí había una situación ocurriendo y que el gobierno, no vamos a decir que lo escondió, pero tal vez no quería hacerlo público en ese momento, cuando ya era público. No, ya de hecho se había tomado decisiones como la de, bueno, de poner un nuevo director ejecutivo, ¿verdad? En el caso de Edward, creo que es Rodríguez, el apellido de Edward, el nuevo director, ¿verdad? Y se habla de la formación que tiene este joven, muy brillante y preparado, según, ¿verdad?, su currículum. Y bueno, viene a tratar de gerenciar ese seguro, que es, como ya hemos hablado, lo importante. Y también creo que limpiar un poco la imagen, porque sabemos que cuando suceden ese tipo de cosas, el pueblo no olvida tan rápido. Bueno. Y creo que es algo también del mensaje que estaba intentando dar Danilo Medina en el fin de semana. Sí. Porque en el fin de semana sabemos que él tiene casi un mes, 2 meses siendo el más crítico del gobierno. Le ha tirado a Abinader y al PRM por todos los lados, vamos a decir. Pero en algunas cosas no quiero ponerme ni a favor ni en contra, pero no es que él está diciendo una mentira en el caso de Danilo Medina. Muchas de las cosas que el gobierno ha prometido no las ha cumplido y a veces las, vamos a suponer, las aumenta. No son a veces como las ponen, es lo que quiero decir. Y el gobierno se ha cuidado de eso mucho, de hacerlo, por el tema de la transparencia que tienen. Pero cuando tú tienes un gobierno que todos los lunes tiene el caso de la semanal, evidentemente le van a preguntar, el pueblo va a esperar más, y cuando le preguntan y el gobierno tiene algo que anunciar, por ejemplo, se ve mal parado. Y creo que esas son las debilidades que hoy entiende Danilo que puede explotar, y es la que justamente utiliza cuando en sus discursos de que prometen y no cumplen, de que dicen que se van a ir con un país cambiado, pero que no es así la situación. Pero sabemos que esos son temas de campaña, son temas de campaña, son temas políticos. El que está en el gobierno es el que le tira, y la oposición es el que y ese nunca hace, sí. La oposición siempre va a hacer lo diferente y el gobierno nunca hace, esa es la premisa. Esa es la premisa, así es, como tú dices, y este fin de semana también se llevó a cabo, como expresaba, en la parte ya de la dirigencia de la Fuerza del Pueblo, que escogió, creo que son unos 10 nuevos miembros que van a formar parte de esa organización, que son gente conocida y gente que trabaja allí, y el propio doctor Leonel Fernández estuvo participando, así como el senador del distrito, Omar Fernández. Y bueno, los partidos han ido haciendo sus actividades a lo interno, dicen que son asambleas, ¿verdad? Claro. Para no decir que están en actividades abiertamente, pero obviamente no se pueden quedar ninguno cerrados o quizá no haciendo sus actividades como la vienen realizando a lo interno de las organizaciones partidarias para de cara a los procesos que se están llevando a cabo en estos momentos. No, y algo interesante en cuanto a la actividad de la Fuerza del Pueblo es que se presentaron como listos. Dicen que están listos para asumir el poder en el 28. Todavía no hay un candidato. Se habla de Leonel, se habla de Omar. La gente pide a Omar, pero todavía no se sabe. Hay mucha incertidumbre. Hay tiempo todavía para saber. Claro, hay mucha incertidumbre con lo que va a suceder. Creo que tal vez Omar Fernández, no sé si está listo para el 28. Me encantaría verlo en el 32. En el 32 yo estoy seguro que ganaría. Pero todavía no podríamos firmar en el 28. Creo que es un poquito temprano. Pero quién sabe, ustedes nos dejan en los comentarios, nos dejan en la plataforma de cuál sería el ideal o la ideal para dirigir, ¿verdad? Ese otra también, la ideal. Pero nosotros se nos ha acabado el tiempo, así Juan, y nos estaríamos viendo aquí mañana mismo en este espacio después de la noticia.